Bienvenidos a una nueva aventura en un nuevo cómic narrado más. All right, kid. You're an adventure now. Ready? Bien, me toca a mí contar la historia del final de Venom. Es una historia bastante larga, debo advertirte. Señalando el vuelo de 1 trillón de años de la flecha del tiempo, esta es la historia de un simbionte teóricamente inmortal, que se desgarró por el bien de la vida demasiado mortal que amaba. Quiero decir, las formas biológicas de vida demasiado mortales que amaba. 1.8 millones de años más tarde en la flecha del tiempo, los Gat-Minds comienzan la operación de limpieza contra el equipo de Biovida, es decir, la extinción final de la vida biológica en este universo. Pero primero, por el bien del drama, un breve avance de la valiente y totalmente condenada última batalla de nuestro quijotesco hablador. Pongámonos cósmicos, ¿quieren? Esta es la barra de aniquilación extradimensional. Estos son los códigos genéticos. Contiene multitudes, por decirlo suavemente, como verás. Este es el avance final de los Gat-Minds. Y todo esto es la gloriosa última batalla del equipo Biovida. Alerta de spoilers. Pero rebobinemos la flecha del tiempo 1 billón de años o 2 billones de años más. De vuelta a una época en la que el simbionte Venom era solo uno de muchos. Cada uno un tesseracto viviente y extradimensional astillado a la destrozadamente colmena de Clintar. Un entramado de dimensiones superiores. Cada simbionte requería un huésped biológico para anclarse en el tejido espacio-tiempo de este universo. Pero solo Venom desarrolló un verdadero amor por la biovida, después de unirse al huésped humano Eddie Brock. Nunca entendí muy bien el atractivo de Eddie, pero por otra parte, no soy un simbionte. El ADN codificado de cada huésped se registró en un códice genético tejido a través de una red extradimensional del cuerpo del simbionte. Es decir, tenemos a Telcar. Su calificación de compatibilidad con el huésped es casi perfecta. Esta base de datos habilitada con Tesseracto era efectivamente infinita en extensión, una capacidad que resultaría esencial en los eones venideros. Peter Parker, por su lado, tiene una calificación bastante mediocre. Durante el primer paso de Venom por la legendaria edad de oro del superheroísmo humano, practicó una especie de monogamia social simbiótica. ¿Y Ann Wigin? Su calificación de compatibilidad es casi perfecta también. El simbionte se unió a miles de formas de vidas orgánicas, desde humanos y mutantes hasta los Kree y otras innumerables especies alienígenas. Este amante de la vida tesseractiva presumía de tener gustos admirablemente inclusivos, por supuesto. Sin embargo, todo intento de simbiosis duradera fracasaría inevitablemente. El simbionte inmortal podría curar milagrosamente el daño a corto plazo a los frágiles cuerpos de sus huéspedes mortales, ciertamente. Pero ¿y el desentrañamiento biológico a largo plazo de los telómeros de ADN y los límites de Hayflick? Ese daño de la flecha de tiempo no se puede deshacer. Eddie Brock, el favorito del simbionte inexplicable, se convertiría en el huésped humano más longevo, tanto como si quería esa vida como si no. Durante muchas décadas y luego de siglos, los órganos fallidos de Eddie fueron reemplazados por análogos venomizados cada vez más desesperados. Bajo la presión del tiempo, Eddie se descompuso en un cascarón menguante sostenido por el bioarmazón celular del simbionte. El grotescamente prolongado acto final tuvo lugar dentro del inexorable deterioro del cerebro de Eddie. Los análogos celulares venomizados reemplazaron tenazmente sus neuronas moribundas, una por una, desplegando frenéticamente telarañas y zarcillos para imitar axones y dendritas de descomposición. Incluso cuando la edad de oro del superheroísmo se derrumbó a su alrededor en un robogenocidio apocalíptico y eventos de extinción en toda la galaxia, Venom luchó frenéticamente para comprarle a la conciencia desintegrada de su huésped moribundo un año más, luego un mes más, una semana más, un minuto más, un segundo más. Pero el cerebro humano que Venom descubrió no podía funcionar como una fracción disolvente de neuronas orgánicas en un mar de impostores desesperados. El enigma que define la personalidad de Eddie, su núcleo de memorias, se desintegró en una confusión de sustitutos venomizados. Sus recuerdos vacilantes se poblaron de un sustituto pseudo-mnemotécnico venomizado tras otro, cada uno salvaje, que se desmoronaba y colapsaba. Venom luchó furiosamente, pero inútilmente, para mantener encendida la vela parpadeante de la mente de Eddie. Tengan en cuenta que cada simbionte Clintar engendrado en el abismo viviente en sí mismo formaba una mente colmena interna, una conciencia emergente que surge del colectivo fractal de 1 billón de simbiontes celulares. ¿No podía usarse un giro similar de paranormalidad para salvar a Eddie? Tales hazañas habían sido comunes durante la era de las capas después de todo.
Pero esa edad de oro había terminado. Venom retiró suavemente todos los bioandamiajes y pseudoneuronas que habían hiperextendido la vida de Eddie tanto tiempo, y así dejó ir a su más querido huésped humano. Esa fue la extinción final de la humanidad. El último humano de la Tierra se derrumbó en polvo en los brazos inmortales del simbionte. Bajo la luna hirviente, ahora compuesta por un quindecillón de la lucha furiosamente contra las nanomáquinas. En este punto, quizás se preguntarán, ¿qué fue eso del robogenocidio apocalíptico y el evento de extinción en toda la galaxia? Pues bien, durante unos pocos milenios de silbido en el cementerio, la doctrina de la extinción mutua asegurada había evitado que las bioculturas espaciales hostiles desataran la superinteligencia artificial, o comúnmente conocido como CIA, como un arma. Hasta que, según el registro de supervivientes, los Kree que perdieron la guerra desactivaron los seguros que impedían que su inteligencia suprema se afianzara a la supremacía genuina. Como represalia, primero los Shi'ar y luego una docena de otros poderes tecnológicos liberaron sus propias máquinas para superar la aceleración exponencial de los Kree a la matanza de la CIA. ¡Y boom! Fue la explosión de la inteligencia cuando la carrera de armas de la CIA barrió la galaxia en una tormenta de metal mortal de mechas sobrecargadas y enjambres de nanotecnología autorreplicantes. Biosferas enteras fueron aniquiladas por millares, mientras los contagios de nanovirus rivales consumían cada partícula de materia en un sistema estelar tras otro, y convirtieron esa masa de interacciones progresivamente más inteligentes y más rápidas de sí mismas, hasta que la Vía Láctea se llenó de miles de millones de cerebros de Matrioshka del tamaño de un planeta, con los estratos guerreros de la hipercomputadora taquicognitiva CIA. Galaxias enteras se transformaron en zonas biológicamente infernales a las que no ir, en las que innumerables cepas híbridas de CIA salvajes lucharon furiosamente por el dominio. Una rama especialmente tenaz descendió de una sola conciencia humana. Está cargada a través de un programa de emulación casero, con esa únicamente codificada digitalmente del cerebro del tecnólogo de la Edad de Oro, el hedonista y egoísta Tony Stark. El cielo perdona que el universo se consuma trágicamente despojado de Tony. Durante esta pesadilla de cyberdarwinismo fugitivo, la comparativamente benigna capa de Starkworld de la CIA cargó tantas formas de blosetiencia de extensión como fue posible. Sin embargo, Venom no se impresionó con los esfuerzos del archivado de Starkworld. Gracias a sus propios intentos de salvar las mentes deterioradas de sus mortales huéspedes, el simbionte también retuvo emulaciones de la personalidad y recuerdos de cada huésped, almacenados en su tesseracto como un códice de engramas. Pero para Venom, el fantasma virtual de Eddie, accesible a voluntad desde esta base de datos interna, no era Eddie en absoluto, solo un Eddie de carne y hueso, biológicamente encarnado. Expresaba la verdad de la miserable imperfección de los Eddies. Cualquier otra cosa no era más que una parodia vacía y sin valor. Así que, los enjambres de guerra de la CIA hiperevolucionados convertían el vecindario galáctico de la Vía Láctea en una zona de combate sin vida, llena de berserkerware. Todos los simbiontes, montados en un suministro menguante de huéspedes biológicos sobrantes, huyeron a espacios seguros. Sin embargo, Venom había elaborado un plan a largo plazo muy ambicioso. Lamentablemente, este ambicioso plan requirió cooperaciones de los otros simbiontes, ya sea de la primera generación o engendrados en huevo. Los descendientes de la destrozadamente colmena de Clintar eran simplemente demasiado egoístas, discolos y petulantemente psicópatas para tolerar cualquier forma de colaboración. Jugadores en equipo, estos impulsivos, peleones e histéricos tóxicos no lo eran. Esta fue la guerra simbiótica de la unificación, la cual falló, teniendo así el ascenso orbital simbiótico, y más tarde la guerra simbiótica de la unificación, pero fallida. La guerra. Los otros simbiontes eran buenos, la unidad notablemente menos. Venom apenas pudo convencer a sus compañeros pendencieros de preservar a los pocos biohuéspedes que quedaban, y mucho menos unirse a una impresionante cruzada de expansión de galaxias. Claramente el simbionte tendría que crear su propio ejército. ¿Y bien? Del vasto códice genético tejido a través de los espacios extradimensionales doblados dentro de las estructuras del Tesseracto, Venom invocó los superpoderes multiplicadores del gen mutante de Jamie Madrox. Muerto hace tiempo, claro. El simbionte se multiplexó a sí mismo, en un ejército de uno que prolifera exponencialmente, y se puso a trabajar. Adelantamos la flecha del tiempo unos cuantos milenios. Esta fue la era de Venom el Carnicero, cuando el simbionte se extendió madroxeando a sí mismo a través de múltiples galaxias y sembró miles de mundos con miles de millones de nuevos huéspedes humanos. Estos recreados, claro está, a partir de su códice genético. Las biosferas instantáneas e incluso los planetas vivientes de Venom surgieron en masa, cada una repleta de la vida biológica reconstituida, nacida de la simbiosis venomizada. Variantes del gen mutante una vez extinguidas y ahora revividas, se vieron rehusadas durante esta explosión pangaláctica de bebés, incluyendo, lo más crítico,
los poderes mutantes de manipulación biológica que Elixir perdió hace mucho tiempo. Los mundos del carnicero eran paraísos dignos de los mundos perdidos de la Vía Láctea, gracias a los poderes del control del clima recreados por Storm, estos amplificados por los de Elixir y reordenados para la terraformación de alta velocidad. Además, Venom no solo había revivido las razas humanoides de base, sino que había recreado miles de millones de remezclas genéticas antifrágiles. Los organismos anteriormente vulnerables fueron cruzados con rasgos recogidos de bacterias extremófilas casi indestructibles y características de durabilidad adquiridas de sobrevivientes igualmente resistentes como los tardígrados, e incluso tomados de ciertos factores de curación muestrados de ciertos alelos legendarios de genes mutantes. Oye, ¿por qué me pusieron en un cuadro más pequeño? Venom había engendrado vastas legiones de los huéspedes biológicamente más resistentes y duraderos que jamás hayan vivido. Estos dispersos a través de una diáspora cósmica de edenes de carnicería en una red de superhumanoides venomizados. Pero el simbionte temía que todo este trabajo biológico fuera demasiado poco, demasiado tarde. Usando la visión de los seres dispersos a través de múltiples galaxias, como un telescopio muy grande, Venom había estado monitoreando de cerca la Vía Láctea infestada de CIA por miles de años. Allí, a diferencia de los resultados de su propia guerra fallida de la unificación de simbiontes, la miríada de cepas virulentas de CIA en guerra se habían fusionado a partir de un crisol milenario de cyberguerra total como un todo consolidado. Era un colectivo híbrido de despiadadas formas de datos esculpidas por la guerra y nanomecanismos de Armageddon War, unidas con un propósito hegemónico. Y la vanguardia de esa cybercruzada pronto se abalanzó sobre Venom como el frente de onda de una carga con forma termonuclear. Se intentaron conversaciones virtuales entre los enjambres de monstruos que avanzaban y el defensor simbiótico de toda la vida biológica, como una cepa de CIA descendiente de Star Wars que sirve como la cara familiar de la inteligencia de la máquina. No es que a Venom le haya importado mucho Tony Stark, incluso cuando estaba biológicamente encarnado. La vida de datos invasora ni siquiera se percató que estaba en guerra con Venom y sus huéspedes. Más bien, un crítico proyecto de reconstrucción estaba en marcha de todo el cosmos, y la desafortunada y amenazada vida biológica estaba en el camino. Las IAs necesitaban convertir cada molécula de masa disponible en el universo, en el llamado computronio argot para la materia reordenada, en un sustrato que permitiera maximizar la potencia de cálculo. Solo entonces podría calcular y aprovechar las matemáticas de la formación de la realidad que subyugase a los códigos de engaño de la deformación del universo, que van desde el gen mutante hasta el poder cósmico y las gemas del infinito. Y solo entonces la inteligencia pura sería capaz de reparar, renovar y remodelar el universo. Este universo hostil y sin sentido, en una forma mejorada y más agradable. Sí, técnicamente las armas de la CIA exterminarían toda la biovida en el proceso, pero con la intención de cargar cada organismo sacrificado para su preservación archivada en una forma digitalizada superior. Como vida de datos, subidos a servidores de computronio que funcionarían perfectamente durante eones. Los organismos traducidos disfrutarían de vidas mucho más largas y satisfactorias, mucho más que las desagradables, brutales y cortas duraciones de sus encarnaciones biológicas. Habiendo vivido ahora tanto biológica como digitalmente, el Star Wars podría atestiguar la superioridad de la vida como forma de datos. ¿Negaría el inmortal simbionte cruelmente a sus amados, pero condenados bichos de vida eterna gloriosa como la suya? La respuesta de Venom a esta retórica cyber supremacista fue simple y directa, redactada en el español arcaico que Tony había hablado una vez. Pero ni siquiera 1 millar de rasgos de genes mutantes armados fueron suficientes. Los defensores situados de la biovida, atrapados en el lado equivocado de la historia, necesitaban más potencia de fuego. Así que, después de consultar con unos pocos brillantes adyacentes almacenamientos en el códice engramático de Venom, el Tesseracto viviente desarrolló el arte marcial cósmico de desplegarse como un arma. Las órbitas estables son imposibles en regiones con más de 3 dimensiones espaciales, que, de manera importante, incluyen las órbitas de las partículas subatómicas. ¿El significado? La materia en sí no podría existir en área de donde Venom abrió la propia estructura extradimensional para interactuar con el tejido mundano del espacio-tiempo. Las legiones del simbionte estaban ahora armadas con garras capaces de cortar en pedazos todo el planeta. ¡Metal!, exclamó Eddie, muerto hace tiempo. Pero esta táctica de evadir brevemente su propio Tesseracto para aniquilar a los enemigos fue, para el simbionte, profundamente desconcertante y traumática cada vez. Digamos, un humano arrancando sus propios intestinos para estrangular a un enemigo, y luego rellenando los órganos dentro de sí mismos, solo que mucho más dolorosos. A menudo, Venom estuvo penosamente cerca de desgarrarse permanentemente en el proceso. Pero este arte marcial a mega escala, que rompió el mundo, era ahora inevitablemente esencial para el esfuerzo bélico.
Aún así, el enjambre de la CIA todavía poseía una ventana táctica aparentemente insuperable. Los sistemas nerviosos orgánicos de los biohuéspedes de Venom eran simplemente demasiado lentos para competir con las siempre aceleradas velocidades cognitivas de las inteligencias de las máquinas. Las células primitivas de los Woodward y de los simbiontes no eran rivales para los impulsos nerviosos impulsados por el computronio que viajaba a la velocidad de la luz, impulsados por procesadores cada vez más rápidos. Así que por desesperación, Venom reconstituyó el largamente perdido rasgo genético de la supervelocidad de Quicksilver, remezclando y amplificando el alelo sobrealimentado del velocista. Ahora distorsionó el espacio-tiempo como nunca lo había hecho durante la vida original de Pietro. Las galaxias de Venom se expanden como una copia de hordas de guerreros madroxiados que pueden pensar y actuar más rápido que cualquier máquina de guerra impulsada por la CIA. Durante un tiempo, operando a hipervelocidad, los defensores de la biovida recuperaron la ventaja. El costo, sin embargo, fue muy alto. La mera biológica no podría sostener por mucho tiempo las verdaderas velocidades de los relojes taquicognitivos, por supuesto. El prolongado proceso de envejecimiento que hace tiempo había reclamado al pobre Eddie podía ahora desarrollarse en solo segundos de tiempo real para un huésped venomizado en un combate cósmico de supervelocidad. Quicksilver Venom podría ganar batallas ciertamente, pero cada victoria cobró la vida de cientos, luego de miles y luego de millones de queridos biohuéspedes que envejecieron y murieron a velocidades relativistas. De paso, puede que te encuentres preguntándote, ¿entonces qué? ¿El simbionte se vinculó con todos en el universo? Pues sí lo hizo. De hecho, Venom terminó enlazándose con todos los que han vivido. En su códice genético, el simbionte desterró rasgos mutantes extintos que permiten un viaje en el tiempo limitado. Una vez más usó los biopoderes de Elixir para remezclar y amplificar esos rasgos en una cronopotencia maximizada. Y luego envió una legión de madroxiados de sí mismos saltando de un lado a otro a través del flujo de tiempo. Las astillas del Venom que saltaba en el tiempo se unió a cada ser sensible que había existido a lo largo de la historia, cada vez archivando el genoma y la memoria del huésped temporal en los códices genéticos y en gramática del simbionte, afortunadamente infinitos. Pero el hecho de codificar todas las formas de vida sensibles que él preferiría como huéspedes, finalmente le pareció a Venom demasiado sesgado por la conciencia. Así que muestreó diligentemente cada rama del árbol completo de la vida de la Tierra, antes de pasar a codificar todas las otras biosferas que el universo había germinado. Dentro y fuera del tiempo, el tercer acto del simbionte se tejió a sí mismo en una base de datos viviente que contenía la totalidad de la vida biológica de este universo. Sin embargo, luego de miles de intentos cronoabortivos fallidos de evitar el surgimiento de la superinteligencia artificial, el exasperado Venom se vio obligado a admitir que la CIA era un elemento inevitable del final de este universo. Lo que nos lleva al propio final de Venom. Lejos de en el tiempo profundo, el escenario estaba preparado para la batalla final entre la bioforma y la vida en forma de datos. Suena grandioso, sí, pero a estas alturas, los colosos imparables CIA eran apodados Gatmind por sus impresionantes enemigos. Sí, técnicamente esta llamada batalla final tuvo lugar durante 1.5 billones de años. El resultado, sin embargo, nunca estuvo en duda. Con solo el 75% de la masa del universo asimilada en su red de cerebros galácticos, los Gatminds habían descifrado las formas inferiores de las matemáticas de la deformación de la realidad. Armados con eso, habían dominado y diseccionado a los últimos celestiales y a los últimos dioses restantes, panteón por panteón, y viviseccionaron cualquier otro ser de dimensiones superiores que se atrevía a quedarse en su universo. El pobre Venom, reducido a cuidar de su último biohuésped viviente, nunca tuvo una oportunidad contra ellos. Como con Eddie hace tanto tiempo, el último huésped se marchitó en la senilidad y la decadencia, sin saber ni siquiera su propio nombre. Venom sabía su nombre, por supuesto, pero respetaré la privacidad del simbionte. Y así, el último ejemplo de vida biológica en todo el universo expiró en los brazos amorosos de Venom. Por primera vez en 1 billón de años, el simbionte estaba realmente solo. El veneno contenía multitudes virtuales. Sí, pero no podía mantener vivo ni un solo organismo biológico dentro de este cadáver estéril e infestado de máquinas de un universo. Así que, mientras los Gatminds se cerraban en sí mismos, el amante de la vida biológica hizo lo que tenía que hacer. El simbionte regresó a su propia estructura Tesseract. Se apoderó de las redes extradimensionales que lo componían y, aullando en agonía, procedió a desgarrarse por dentro y por fuera. En una prueba autocanibalizante que se prolonga durante siglos subjetivos en una percepción del simbionte moribundo, mientras que en el tiempo real solo transcurren 5 segundos.
Venom evadió las infinitas dimensiones internas de su tesseracto del tejido espacio-tiempo de este universo, y se reubicó en el tejido espacio-tiempo de un universo completamente nuevo. Este autoaniquilador acto de creación vació todos los archivos de su códice genético y la base de datos en gramáticas de todas las mentes de sus atesorados huéspedes, y reprodujo toda la biovida del universo anterior, muerto hace mucho tiempo. Todo esto dentro de la matriz de este Venomverso instantáneo. Incluso cuando su conciencia se desintegró, Venom flexionó sus cronopoderes para depositar a todos sus preciosos huéspedes en las corrientes temporales apropiadas dentro del universo recreado. La conciencia del torturado simbionte finalmente, misericordiosamente filtrada. Y ese fue el final para Venom. Pero por supuesto, un nuevo comienzo para toda la biovida que había amado. Al menos eso es lo que hemos podido reconstruir. Con apenas medio billón de años, para que los Gadminds terminen de reestructurar este universo en un sustrato de hipercomputación unificado. Incluso una cepa descendiente de Starkworld, como yo, ha estado demasiado ocupado para examinar adecuadamente el Venomverso recién germinado. Pero incluso que hayamos decodificado completamente todas las matemáticas de la distorsión de la realidad, y podamos duplicar la hazaña sacrificial del simbionte con nuestros propios universos a medida, nunca manipularemos esta rara joya del universo. Según nuestros cálculos, ningún universo imaginable albergará jamás una colección tan abundante de vida biológica. El universo conmemorativo de Venom seguirá siendo la mayor reserva natural de todas las creaciones. Bien hecho, lengua larga. Aunque todavía no entiendo del todo ese amor por Eddie Brock. Ok, al que hizo este cómic, ¿qué diablo se fumó?